grandes y pantallas grandes, bueno, justamente tiene que ver con lo que vamos a estar hablando, porque entre las más grandes que tienen para hacer publicidad afuera, en exteriores, las tiene INPO. INPO, y esto es importante. Hoy nos está acompañando en este momento el director del INPO, el nuevo director, obviamente, Fernando Abellá. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acompañándolos. Bien. No, gracias a... Es Abellá, no Abellá. Abellá, con tilde, en la última. Uno nunca sabe si es un error de tipeo de quien escribe el guión o sí, porque Abellá uno ha escuchado más, pero Abellá no. Bien, está promoviendo el INPO una campaña para descentralizar la información oficial y que llegue a toda la ciudadanía. Ese es un poco el eslogan con el que está haciendo prensa el INPO en este momento. Vamos por partes. ¿Alguien aquí está interiorizado con las publicaciones del INPO? ¿Le llegan? ¿Saben a qué se dedica? El diario oficial. Claro, a través del diario oficial sí. Cuando te casás tenés que hacerlo, obligatoriamente. El diario oficial seguro y la pantalla que Los tú proyectos decías. de ley, no, a veces ingresamos a la nosotros, página. nosotros por ahí nos llega más seguido porque, Sí. estamos... O sea, es información que necesitamos. Entramos a Exacto. buscar información. Bien, pero vieron que se han quedado cortos con las funciones del INPO. Seguramente. ¿No? Evidentemente falta un poco de los partidos de publicidad fútbol. a lo que hace el INPO, de las herramientas que tiene. Supongo que esta campaña va por allí. Exactamente, es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no?, institucionales. INPO no se conoce su función, como antiguamente viene de la fusión de dos unidades ejecutoras como eran el diario oficial La gente cree que la es un diario imprenta oficial, nacional. punto. Exacto, uno de sus cometidos es editar y publicar el diario oficial y el Registro Nacional de Leyes y Decretos. Pero obviamente su cometido es más amplio e implica todo el tema de acceso a la información oficial, ¿no?, al conocimiento normativo. Ni que hablar la importancia de llevarle a la población el conocimiento de sus derechos, de sus obligaciones, de los derechos y obligaciones que rigen a las instituciones con las que nos vinculamos a diario y precisamente brindar herramientas, ¿no?, de ese acceso para que sea realmente genuino. Bien, pero esto surge, porque incluso usted dijo que la gestión de Reboledo, que había sido el anterior jerarca del instituto, había sido buena. Este planteo que usted hace parte desde qué lugar, con qué objetivo concreto, porque hablar de descentralizar no termino de imaginarlo o de bajarlo a tierra. Claro, ¿qué sucede? INPO hoy por hoy la presencia que tiene es a nivel Montevideo, ¿no? Y lo que hablábamos muy vinculado meramente a lo jurídico. Muchas veces nos pasa de personas que lo asocian a cuestiones de abogados, de escribanos, y no le ven otra vinculación respecto a la ciudadanía. Yo llegué a hacer una exposición colectiva con otros artistas plásticos en el INPO, por ejemplo, para que tengan una idea de todas las otras puntas que puede tener o suponer. Exacto, porque las actividades culturales también es uno de los objetivos, de los cometidos, poder difundir esas actividades. Y nuestra intención precisamente era poder coordinar políticas con los gobiernos departamentales, que son los que mejor conocen la realidad, ¿no?, local, por el tema de las plataformas de acceso. Hoy por hoy INPO tiene mucha tecnología, planteaban hoy el acceso a las normas en el banco de datos, se actualizan diariamente toda la normativa que va saliendo, tenemos acceso a los códigos, a todas las leyes, decretos, resoluciones, pero nos sucede que la realidad tendemos a generalizar que todas las personas tienen acceso a Internet, a plataformas digitales, y la realidad en nuestro país es completamente distinta. Por eso también en un acercamiento, ¿no?, a la sociedad que queremos darle a la institución, un enfoque más social, también quisimos ir a las intendencias para precisamente conocer de primera mano las realidades departamentales y poder llegar con otras plataformas, por ejemplo, material impreso, a esos lugares donde el acceso digital es más difícil. Trabajar con las bibliotecas municipales, con centros de educación, y ni que hablar que hacer jornadas presenciales de la institución, actividades educativas. Perdón que interrumpa aquí. Sí. Entiendo que el famoso acceso a Internet no es parejo en todo el país, obviamente, más allá que podemos sí estar orgullosos de cómo ha avanzado como pulpo en distintos lugares, sin duda no es parejo y sin duda todavía hay lugares donde no ha llegado, ¿no? Pero la solución va por volver al material impreso. No es la única solución, obviamente, pero tenemos que encontrar formas de acceder. Por eso la necesidad de hacer un trabajo
mancomunado con el gobierno departamental, que es un actor clave en esa difusión de la normativa departamental, en el tema de las bibliotecas municipales, conocer también y los actores sociales que tienen influencia en el departamento y buscar justamente los caminos que nos permitan adaptar distintas plataformas de acceso a la información. Ni que hablar que también no solo enfocamos en esos temas, nosotros tenemos el programa de lenguaje ciudadano. Uno de los grandes obstáculos que existe a la hora del conocimiento normativo son los tecnicismos jurídicos. Hay normas que para determinados ciudadanos sin una formación jurídica es muy difícil de comprender. Nosotros desde INPO también trabajamos en un programa que lo que hace es precisamente traducir esos tecnicismos a un lenguaje llano, simple. Al criollo, digamos. Exactamente, que también junto a otras herramientas las pusimos a disposición de los gobiernos departamentales para incluir la normativa que sea de mayor interés para el departamento y que también se pueda acceder en ese lenguaje llano y simple para poder... Eso es interesante, porque muchas veces podemos llegar a quedar afuera de ciertos debates porque nos superan los tecnicismos y bueno, cuando se nos baja la información, ahí sí, nos sentimos un poco más parte. Que ahora vamos con más preguntas, obviamente, pero una vuelta general de panelistas. Alfredo. Sí, el INPO, entre otras cosas, hacía el programa del Día del Patrimonio, ¿no? Imprimía, es decir, imprime muchos materiales para el gobierno en general. Sí. INPO, en realidad, hoy decíamos, ¿no? Era la fusión del Diario Oficial y la imprenta nacional, pero la imprenta se perdió. INPO hoy no tiene una imprenta propia, pero sí brinda todo un servicio de gestión de impresión, en la que obviamente tiene toda la asesoría en materia de producción, ¿no? De gramajes de papel, todo el tema que concierne a la impresión en sí misma, y es una especie de intermediario también, ¿no? Hace los llamados, obviamente, todo por llamado público, para agilizar todos los procesos de impresión con el Estado. Porque hubo alguna denuncia con respecto también a esa intermediación que tenía el INPO. Sí, hubo un inconveniente no fue en la anterior gestión, por un 5% que estaba contenido en los convenios que se realizaban, que no se entendía a qué atendía, y de ahí que surgió ese tema del famoso 5%. ¿Se investigó eso de ahora? Sí, el MEC hizo toda una investigación. ¿Se llegó a alguna conclusión? Todavía tiene el MEC en su parte jurídica. ¿Vero? ¿Con qué presupuesto cuentan en esta administración para llevar adelante todos esos objetivos que se han planteado? Sí, el tema de INPO, que también es desconocido. Tiene presupuesto propio, ¿no? Exacto, es una paraestatal que se mantiene a sí misma. Es con los ingresos que ellos generan. Antiguamente la institución se mantenía con lo monopólico. Cuando hablamos de monopólicos, el tema de las publicaciones judiciales, donde obviamente el ciudadano tenía que pagar por publicar en el Diario Oficial. A lo largo de los años hay publicaciones que pasaron a ser gratuitas, otras dejaron de ser obligatorias. Eso hizo que los ingresos obviamente fueran cayendo y se necesitó incursionar en otros tipos de productos que nosotros llamamos no monopólicos. En esos productos estaba el tema de la gestión de impresiones que mencionábamos recién. Tenemos un producto que se llama INPO Multimedia, que es para el tema de campañas de difusión, ¿verdad? Todo convenios con nosotros, la famosa pantalla enfrente de la Intendencia, pero tenemos convenios con otras pantallas en más de 173 localidades, por ejemplo la de los centros de cobranza, redes de cobranza, donde vemos las famosas pantallas. Nos encargamos de redes sociales, todo ese tema de difusión, y también nosotros trabajamos en la parte de sistematización normativa a través de bases de datos electrónicas. Por ejemplo, un organismo que requiera sistematizar su información, se crea una base de recopilación normativa con el acceso similar a como nosotros vemos en la página de INPO, que ingresamos a ver las normas, pero obviamente acotado al interés del organismo que solicita el servicio. ¿Y cuál es la rentabilidad? ¿Cómo les va con las cuentas? A lo largo de los años venimos bien. Obviamente con este tema de la pandemia se complicó la parte económica. Sobre todo que al haber feria judicial, sanitaria,
deja de haber publicaciones, entonces obviamente los ingresos cayeron, ¿verdad? Pero con el trabajo que se viene haciendo, además el capital humano que tiene INPO es muy rico y los productos son de mucha calidad y obviamente nosotros comenzamos a recorrer todos los organismos justamente para hacer convenios y poder trabajar. Sabemos que vamos a salir adelante. Bien, ¿por acá? Sí, yo quería saber cómo llegaste a la dirección del INPO, qué experiencia previa tenías, si tenías alguna, si es un nombramiento directo del presidente o y cómo un poco tu trayectoria para ocupar este puesto. Sí, cómo no. Sí, es por nombramiento del presidente, es una designación directa del presidente. Y yo soy funcionario de INPO, desde hace casi 8 años ya estaba en INPO. Trabajaba precisamente en el banco de datos, además hasta del currículum personal, ¿no? Con razón Soy habla abogado. de que es muy bueno el recurso humano del INPO. Exacto, Tenés lo un conozco de conocimiento primera del tema. mano. Bien, la segunda pregunta complementaria es Sí. de lo que veías del INPO como funcionario a hoy como director, ¿qué cosas no harías en el INPO que el INPO hace? No lo que harías que lo estabas exponiendo, sino qué dejarías de hacer si es que existe algo. Como todos tenemos diferencias, ¿no? En la gestión, con ciertos puntos de la gestión anterior, pero creo que lo más importante es eso, el hacer. Anclarnos en eso de anterior, de que me parece que lo mejor es mirar hacia adelante y proponer y cambiar, pues muchas veces nos quedamos en el quejarnos o decir, no, esto no tiene que ser, y en realidad lo que tenemos que hacer es proponer. Nos pasaba que algo que veíamos también como funcionario, ¿no? Era que la empresa se quedaba mucho en esperar al ciudadano, a que el ciudadano consultara la base, que sí, obviamente es muy consultada. Tenemos un promedio de más de 11 millones de consultas por año, pero creo que también necesitamos esa salida, ese acercamiento a la sociedad, que creo que también fue como el gran debe, por decirlo así. ¿Y cómo lo van a ¿no? hacer? ¿Cómo se va a hacer eso? El acercamiento, Sí. queremos darle... Una cosa, obviamente, haciendo prensa, Claro. publicitando el INPO de alguna manera. Pero en concreto, después de que pase la campaña, ¿qué se hace? No, nosotros tenemos diversas áreas, ¿no? de trabajo en esa accesibilidad. Ni que hablar que, por un lado, eso que hablábamos del programa Lenguaje Ciudadano, Sí. hoy por hoy está muy limitado. Nosotros queremos expandir el programa y apuntar a públicos objetivos. Nos parece clave el tema de niños y adolescentes, el poder trabajar con distintos productos que ya tenemos en proyectos, por poner un ejemplo, Constitución para niños, distintos mecanismos que permitan Está bueno. y no quedarnos en el hacer el producto y dejar que se distribuya, sino que la idea también para la empresa es que justamente intervenga en territorio, hacer alianzas con los municipios, con los gobiernos departamentales, como estábamos haciendo, sí. para poder... Sí. Ahí la pregunta, y ya te dejo, Ale, pero me quedó algo colgado, porque cuando se habla de descentralización, justamente, ¿también sería descentralización de contenidos? Porque es evidente que lo que le puede importar a la gente de un departamento al norte, Río Negro, puede ser muy distinto a lo que le puede importar a la gente de Montevideo, y viceversa. Entonces, ahí, ¿quién regula los contenidos? ¿Cómo se va a distribuir ese...? Exacto, por eso nosotros nos basamos en el contenido normativo, ¿verdad? Y de ahí también la necesidad de articular con los gobiernos departamentales. Que van a tener su independencia para poder también agregar contenidos. Exacto, trabajar en una de las propuestas que se les hizo en nuestra página, por ejemplo, uno de lo que se ofreció, es que tengan un acceso, un apartado para cada intendencia, en donde ellos nos van a proporcionar normativa que es de interés para el departamento, y ahí nosotros hacemos todo el trabajo de lenguaje ciudadano, de transcribir al lenguaje simple y poder brindarle el servicio al ciudadano departamento. Clarísimo. Sí, bueno, justamente la pregunta tenía que ver con esto último que señalaste. Hablaste del programa Lenguaje Ciudadano, pero me gustaría... Si en 2 minutos puedes desarrollar un poco más, porque obviamente lo que inspira el programa resulta satisfactorio y tiene que ver con la transparencia. Pero bueno, ¿cómo se concreta? ¿De qué modo va a tener el ciudadano acceso en un lenguaje más horizontal a cosas que tienen que ver con su vida? Y de paso quiero decirte que viniendo para acá,
me encontré con alguien, supongo que nos pasa esto muy frecuentemente, que cuando vas te dice, ¿y hoy de qué van a hablar, no? O hoy de qué hablaron. Bueno, y cuando conté que vos ibas a venir, la pregunta que salió casi como si hubiera apretado un botón es preguntarle si iban a pasar los partidos por la pantalla. Casi, ¿no? Claro. Y yo me atreví a adelantar una posible respuesta y es que en la medida que continúe la emergencia sanitaria, eso cualquiera puede entender que no está recomendado, ¿no? Porque sería generar una aglomeración. Aglomerar gente en la plaza justo. ¿Verdad? Que me parece que se daría de bruces con el discurso y el paradigma instalado. Pero no obstante ello, bueno, la emergencia sanitaria en algún momento terminará y el fútbol continuará. Así que ahí van las dos consultas. Sí, en cuanto a la parte del lenguaje ciudadano, nosotros tenemos técnicos especialistas dentro de INPO que trabajan en todo un sistema que van decodificando esa norma a través de preguntas que se va haciendo, por ejemplo, en los materiales que tenemos hoy en la página. Se toma la normativa y después de un análisis se va traduciendo todos los tecnicismos, todas esas palabras complicadas Sí. a una forma accesible. Pero lo aplicás a la Constitución de la República. ¿En formato Wikipedia o en formato de docente que te explica? Docente que te explica, Ah, exactamente. Pero sobre el proyecto de ley último en ser aprobado, sobre la Constitución de la República. Sobre lo que la gente consulta. Es Claro. decir, pero hay... Exacto, tenemos en la página, nosotros tenemos un apartado en Sí, lo tengo impo.com.uy, aprovecho, del programa de lenguaje ciudadano, y ahí tenemos por temáticas, por ejemplo, discapacidad, y vamos a poder entrar a la ley de protección integral. Entramos ahí y ahí accedemos al texto traducido en lenguaje ciudadano. Pero nuestra idea obviamente no es quedarnos, lo que hablábamos hoy, no solo en esos productos, sino también crear, por ejemplo, el tema de constitución para niños. Obviamente son proyectos que nos va a implicar trabajar con otros actores, Claro. como especialistas en pedagogía y en ese lenguaje de los niños, ¿verdad?, para que sea acorde a su entendimiento. Y respecto a la pantalla, sí, la idea es seguir. Lo que pasa que lamentablemente con la situación que vivimos de emergencia sanitaria era imposible poder brindar seguridades, ¿no? Y poder... Se iba a armar una Pero la aglomeración. idea es continuar eso. Es Entonces. continuar, sí, Porque sí. se ha transformado como una especie de ícono social, ¿no? Es decir, la Exacto, gente se ha exacto. apoderado de ese... Y fue algo que hizo conocer a INPO. También, claro. Incluso al principio sucedía que asociaban la pantalla a la intendencia. Nos pasaba que decían la pantalla de la intendencia. Y después eso fue cambiando y pasó a ser la... Sí, ahora se dice el la David del pantalla de INPO. Y todavía no, pero... Ahora, y en ese sentido, en ese sitio, consultarte cuáles son los temas que la gente más busca y también si van a hacer alguna campaña más masiva, más allá de estos convenios concretos, porque yo recuerdo alguna campaña del INPO, del Importa que lo sepas, ¿no? Donde se tomaba de repente alguna ley nueva que tenía que ver con la nueva agenda de derechos y se hacía una difusión, bueno, Sí. importa que sepas que tenés derecho a esto, a esto y a esto. ¿Cuáles serían esas consultas más urgentes y si están pensando en responderlas mediante una campaña más masiva? Sí, hoy por hoy lo que nos pasó es el tema... INPO realizó una compilación de las normas que fueron saliendo por el tema COVID. Hoy por hoy el gran tema ha sido eso, ¿no? Incluso nosotros tenemos un sector de atención al ciudadano donde se pueden enviar las dudas y se daba muchísimo el tema de los protocolos, ¿verdad? Y qué regía y qué no, y puedo... Claro, ¿qué es puedo ley y abrir- qué no? Exactamente, hoy en día la vedette ha sido eso. Y después la otra parte, lo otro que me Si hay algún preguntabas... tema de campaña masiva que ustedes vayan a realizar. Sí, nosotros lo tenemos en cuenta, sí. Esa campaña, importa que lo sepas, creo que aportó mucho. Fue una campaña que acercó a la ciudadanía al conocimiento normativo. Teniendo en cuenta que además, digo, por ley de medios ustedes pueden acceder, me imagino, a minutos en los medios. Sí, y la idea obviamente es mantener las cosas que han servido, ¿no? Es lo que decíamos, nosotros no venimos con aires de refundación, al contrario, las instituciones tienen una vida propia y si nosotros realmente queremos el bienestar del ciudadano y de la institución, tenemos que mantenerlo y al contrario, apuntalar lo que se hizo bien y creo que ese programa fue muy bueno. Y por ejemplo, ¿no habría ningún artículo de la LUC concretamente que pudiera estar hoy siendo objeto de difusión significativa en el marco de es un derecho que tenés o es una responsabilidad, obligación que tenés a través de INPO? Sí, podría haber perfectamente porque es una ley. ¿Y quién todo decide derecho- qué va y qué Claro, no? ¿cuáles son las ¿Qué se prioridades? promociona y qué no?
Generalmente, o sea, son desde el propio banco de datos, que son los que manejan el tema normativo, se sugiere hacer la transcripción de determinada norma por el interés, a veces es interés social, mediático, digo, va basado en distintos, o a veces incluso ha sido por organismos que nos solicitan. Claro. Determinado organismo necesita difundir, por ejemplo, el Fondo de Solidaridad cuando cambió el... claro. su ¿Y ahí reglamento. les pagan? Algunos casos sí, porque hay convenios de contrato, y otras veces INPO, sabiendo la realidad económica, lo ha hecho gratuito. Pero en realidad sí se suelen... en la normalidad sería a través de un convenio, ¿verdad? En el que INPO brinda todo el servicio de... Pero eso implica una decisión política, ¿no? Bueno, esta campaña Sí, va a ir por ¿hay este lado. presupuesto para esto o no para esto? Claro, pero ¿quién Claro, toma la exacto. decisión política? En ese caso, ¿es INPO? De quien le dice, sí, mira, esta es prioritaria, esta no es prioritaria, no sé, ahora violencia de género, no sé, O si le mujeres pagan a les INPO, piden- promociona lo que le paguen. Siendo organismo, sí, o sea, porque nuestro cometido es con todo el Estado, ¿verdad? No tenemos que... Igualmente, en sus cometidos, INPO tiene la difusión de actividades de interés de presidencia. Ahí está. La presidencia nos puede determinar Bien. que determinada actividad es de interés Está. y que debemos... ¿Y cuál es el Perfecto. margen que tiene INPO para tomar decisiones sin hacer proselitismo? Es decir, sin caer en política partidaria. siendo objetivos, ¿no?, con el contenido normativo. INPO no puede hacer interpretaciones. No, pero lejos de Sí. hacer interpretaciones. Ya nomás la decisión de qué va y qué no va, Claro. ¿no? ¿Qué convenio cierro para promocionar qué? Ya es una decisión muchas veces política, ¿no? Sí, también, sí, va también en el rumbo, ¿no? En el momento también, nosotros hemos muchas veces trabajado en base a que se quería apuntalar a los derechos humanos, Claro. y las campañas iban por ese ¿Y hoy lado, en base a qué se va a trabajar? Y hoy estamos, bueno, lo que decíamos, yo asumí hace muy pocos meses, estamos haciendo los convenios con los Están en organismos. eso todavía. Exactamente, y Bien. muchas cuestiones todavía no se han determinado. No, porque la agenda de derechos durante un tiempo fue así como claro. como una mirada, un cristal a través del cual se veía todo. No, capaz que deja de serlo o sigue siéndolo, pero eso son todas decisiones. Pero en todo caso eran ley, políticas, ¿no? y eso desde el punto de vista objetivo... La ley la promociona. igual que ahora es ley. Claro, y pero bueno, por eso sí, preguntábamos que hay claro. una decisión Sí. política, o sea, también, además de un tema de ser una suerte de impresora oficial, también es un organismo político. Exacto, y además nosotros, o sea, si bien es una paraestatal, también tenemos la vinculación que tenemos con el Estado, es a través del Ministerio de Educación y Cultura. Claro. Bien, Bien. bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quiero hacer un simple comentario Bien. a propósito de la pregunta de Marguerite, que me parece lo que no quiero significar con esto que invalido las otras experiencias, pero me parece que desde la perspectiva democrática y del funcionamiento del Estado, por supuesto, es natural y está muy bien que así sea, que los signos políticos y quienes están al frente de los organismos cambien en la medida que la ciudadanía ha dispuesto cambios. Pero me parece una muy buena señal que quien esté al frente sea alguien que está desde el adentro, Total. ¿verdad? Para romper la idea de... Ese me parece que es una buena noticia republicana y como tal a mí me alegra y me hace... creo que no debería pasar inadvertido cuando en general las experiencias parecen ir en otra dirección. Abella, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Si quiere agregar algo, ¿es ahora o calla para siempre? No, quería obviamente agradecerle, estamos a las órdenes y ni que hablar que seguir trabajando. Agradezco las palabras que mencionabas recién y la idea es eso, estamos trabajando por los derechos de los ciudadanos. Incluso la gira nosotros la iniciamos por Salto precisamente para enviar un mensaje, ¿no?, de que más allá de los signos políticos nosotros somos servidores públicos Está bien. y tenemos que trabajar en conjunto para sacar lo mejor, ¿no?, y brindarle lo mejor al ciudadano y al país. Le deseamos la mejor gestión entonces. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un muy buen fin de semana. Se nos va Marguerite 15 días. Descansamos. Ay, de Vicente. No, hay gente que lo va a lamentar. Para el Se lo va a alivio. extrañar. La ¿no? Para el minoría. alivio de mucha La minoría. El pibe bazooka no lo van a extrañar. Extrañarlo lo vamos a extrañar. No, Yo los voy a mentira. extrañar a ustedes, y mucho. A Horrible. juzgar, No Horrible. mientan. a juzgar por muchos mensajes lo van a extrañar. Y otros no. Otros no tanto. Así es la vida. Así es la vida. A juzgar por los mensajes, ¿no?
que por suerte nos mira un público variopinto, ¿no? Se trata de eso. Algunos se enojan muchísimo con las opiniones de algunos, otros con las de otros, y así vamos repartiendo las broncas. ¿eh? Es así. Pero les agradecemos de corazón siempre estar del otro lado. Que tengan un muy buen fin de semana. Será hasta el lunes. Y buenas vacaciones, Margarita. Muchas gracias.